Buenas noches, Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús, el consumador de la fe. Hoy vamos a tocar el punto de discernimiento en el libro de Colosenses, esa epístola hecha por el apóstol Pablo allá hacia la iglesia que estaba en las Colosas, es decir, a los colosenses, como lo escribe y lo identifica la Biblia. Pero antes, igual que siempre, vamos a entrar pues a ver una óptica, una miradita, vamos a decirlo así, del conocimiento espiritual en otra óptica, en una forma diferente, para que luego vayamos a nuestra Biblia y empecemos a escudriñar pues y a discernir acerca de lo acontecido allí en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 1 al 23, que es lo que vamos a ver esta noche. Por el momento, pues, quiero agradecer a Dios, primeramente que todo, por estos días festivos, por la felicidad que hay en muchos corazones ante el acontecimiento de la llegada del Cristo aquí a la humanidad. Por otra parte, vamos a ver un tema que tiene que ver con las leyes de la creación, porque para el entender ciertamente la creación toda completa, no solamente que aguarda nuestras órdenes para cumplirlo, sino que tiene sus leyes y fueron edificadas por Dios, las cuales desde lo espiritual rigen absolutamente todo lo que hay en el mundo espiritual y lo que hay en el mundo material también. Es decirte, el cielo manda primero, como lo tuvo que reconocer Nabucodonosor en aquel entonces. Acá en este nombre de la verdad del ser, quiero adentrarme en este punto, de que gracias a Dios no estamos obligados a soportar eternamente el castigo que encierra un criterio, un concepto mal formado que nosotros hayamos agarrado en nuestra vida creyendo que era bien. Lo bueno es que somos libres y si nosotros queremos podemos cambiar ese concepto de la vida o de cualquier cosa por otro que produzca satisfacciones, que nos traiga pues grandes bendiciones. De la misma forma, así como estábamos hablando ayer, que se producen esas imágenes cuando nosotros ponemos la atención para entender algo y grabamos algunos conceptos equivocados en nuestra mente, asimismo podemos cambiarlo si queremos. Solo hay que borrar
la imagen antigua que teníamos en nuestra mente acerca de lo que creíamos que era la verdad y desocupar ese lugar para habitarlo con una imagen nueva para que en realidad pues esa imagen nueva, o mejor dicho ese concepto nuevo, nos dé las bendiciones de las cuales hablamos ya. Y la única forma de que eso suceda es que ese concepto esté basado sobre la verdad, que es el pilar fundamental de todo esto, porque es un aspecto de Dios. La experiencia de los que hemos venido trabajando en todo esto, del que escribió los textos para que aprendiéramos y de las personas que han estado buscando y practicando lo espiritual como tal, ha determinado que hay una técnica, una forma la cual podemos seguir para eliminar, borrar, disolver todo eso desagradable o negativo que nosotros hayamos guardado en nuestra mente y que de alguna forma no solo nos perjudica a nosotros, sino que por consecuencia de nosotros no haberlo podido cambiar antes, ha perjudicado a otras personas. Lo cual, por supuesto, la ley de causa y efecto que dice que lo que tiramos para allá regresa para acá, sencillamente ya una buena vez que hayamos hecho esto o que hicimos esto, bien sea cuando lo sabíamos o cuando no lo sabíamos, solo nos queda esperar la vuelta de la ley espiritual que va a traer eso que hicimos en cualquiera de los dos polos. Si hicimos algo bueno, podemos estar seguros que algo bueno va a venir. Si hicimos algo malo, tenemos por seguro que algo malo va a venir. Allí sencillamente lo que nos queda es estar preparados, y el otro punto es de que ya no podemos seguir actuando como si no conociéramos esta ley espiritual, para que no nos siga sucediendo esa vuelta de la ley y que nos sigamos tropezando con la misma piedra todo el tiempo. Acá es lo siguiente: cada vez que nos ocurre algo desagradable, pensamos y luego repetimos en voz alta, donde verdaderamente no haya más nadie, por supuesto, porque en realidad en otra parte pues ya tú sabes cómo nos irían a llamar. No lo acepto, lo niego, lo rechazo. Esto sin ponernos bravos ni molestarnos más de lo que de las molestias que nos ha causado esa forma de pensar o ese concepto que teníamos equivocado. Aquí simplemente estas cosas las decimos con calma. No lo acepto, niego todo eso porque no me sirve, lo rechazo totalmente. Con la fe que debe darnos que nuestra palabra es una orden, como dice la Biblia. La creación completa guarda las órdenes de los hijos de Dios, y eso, por supuesto, no es más que para cumplirla. Esa orden se cumplirá incondicionalmente en cualquiera
de las dos polaridades, como te dije ya, dependiendo de lo que tú pienses, de lo que tú sientas al respecto de este conocimiento y de cómo tú hayas podido entender esto. Tú no ves el cambio que ocurre en ti en ese momento. Tal vez no veas el resultado en el exterior, afuera, a menos que estés muy atento a las pequeñas señales. Pero de acuerdo con el grado de fe que tú tengas, al tú formular la negativa, o sea que no aceptas lo negativo en tu mente, asimismo va a ser el resultado. Si tienes fe y tu convicción es fuerte, el resultado será instantáneo, como si fuese un milagro. Aquí, dentro de este conocimiento que te estoy leyendo, la experiencia nos ha enseñado que no se puede dejar el espacio vacío de lo que estamos negando, de lo que no nos sirve. Hay que llenarlo inmediatamente, ese espacio, al terminar de expresar ese decreto de no aceptar lo negativo. Hay que inmediatamente colocar en su lugar la verdad. Ya de la verdad hemos venido hablando durante una serie de charlas, de predicaciones, aquí en este live, y sabemos que la verdad es un aspecto de Dios y que indica que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, y que puede ser comprendida y manifestada a través de cada una de las buenas palabras que anuncian el bien. Es decir, toda palabra buena que tiene detrás un concepto bueno, eso es la verdad. Vuelvo a ponerte un ejemplo. Si digo perdón, ya yo sé lo que es un perdón. Tú sabes lo que es un perdón. Sabemos lo que es un perdón. Sabemos cómo materializar un perdón aquí en este mundo. Esa es la verdad. Es tan solo una parte de la verdad, esa palabra llamada perdón. Pero así como esa palabra positiva del polo de la luz, la cual es Dios también, vemos que hay muchísimas, como comprensión, tolerancia, paciencia. Esto lo hemos ya hablado aquí. El punto es que esta verdad constituye la voluntad de Dios, pues Dios es la verdad y el bien. Ese es el punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer como dice la palabra, como lo indicó el Señor. Orad por todo, orad sin cesar. Es decir, a través de la oración digo estas cosas, pues niego en mi mente todo lo que es negativo para mí y para los demás, y decreto y declaro que la verdad de todos mis problemas es perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, inteligencia, bien, valor, libertad, poder, fuerza, voluntad, opulencia, amor, verdad y vida. Esta es la verdad. Entre paréntesis la vida, entre paréntesis el amor, entre paréntesis Dios.
actuando a través de la vida de sus hijos. No es necesario que hagas grandes esfuerzos, ni que estés batallando contigo mismo mentalmente ni emocionalmente, no. Sencillamente hiciste tu oración y ya. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar cómo termina todo esto. Cuando llegamos a ese punto de que esta es la verdad, entre paréntesis la vida, entre paréntesis el amor, entre paréntesis Dios, gracias Padre porque ya me oíste, amén, que es el sello espiritual, el amén. Entonces, en ese punto, nosotros ya hemos cumplido con Dios, ya hemos cumplido con la enseñanza de Cristo que nos dice, pedid y se os dará, pero hacerlo todo con acción de gracias, como si ya lo hubiera recibido. Es decir, de una buena vez estamos aplicando la fe en este tratamiento espiritual, en esta fórmula espiritual llamada la práctica de la verdad, de la cual habló Jesús, la cual nos va a permitir venir a la luz en cualquier parte para que se vean que nuestras obras realmente son hechas en Dios, porque es la única verdad. Y ese es el punto. Ahora bien, cuando nosotros vemos que la verdad perfecta de Dios ciertamente pertenece a uno de sus 7 aspectos, porque tiene otros más. Te lo voy a desglosar los aspectos uno por uno para dejar claro esto antes de que entremos acá a disertar en la Biblia, en el libro de Colosenses. La verdad perfecta es tan solo uno de los aspectos de Dios, pero también está que Dios es amor, Dios es inteligencia, Dios es vida, esa que tienes tú, esa que tengo yo, esa que tenemos todos los que estamos aquí en este mundo, y los que están en el mundo espiritual también gozan de ese privilegio. Dios es verdad, Dios es alma, Dios es espíritu, nos dice la Biblia también, y Dios es principio, lo que significa ley. Dios es ley. Así que no podemos saltarnos la ley porque es Dios, y no podemos saltarnos a Dios porque la ley la infringimos, la pagamos. Por eso la Biblia nos explica de que no nos venguemos nosotros mismos. El Señor asume allí, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, en este punto para nosotros es indispensable esta práctica de la verdad para dejarlo todo en manos del Señor. Es la única forma que podamos dejar todo en manos del Señor, a través de la oración, porque de otra forma significa que estaríamos atravesados en el medio y estamos impidiendo el paso de su verdad con nuestras ideas, con nuestros criterios propios. Bien dice la palabra, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces aquí, ya en este punto, sabemos que la única verdad es Dios, y por lo tanto es el único principio y fin de toda sabiduría. Ya aquí
No estamos nosotros operando queriendo ser sabios. Aquí es su verdad, como dice la palabra. El Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Y eso que ustedes no saben, también se los mostrará. Esa es la manifestación del Espíritu de verdad en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un ser humano, en la vida de una persona, como tú quieras asumir. Pero la verdad nunca va a cambiar, porque es Dios, y siempre va a seguir siendo todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Aquí todo lo que ha venido pasando con todos nosotros, sin excepción, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, es lo siguiente. Nosotros hemos metido la pata en algunas creencias, en algunas acciones, y luego hemos querido hacer pasar a través de razonamientos todo eso como la verdad de Dios, cosa que no puede ser. Ese es como una vez yo le dije, un hermano llegó, voy a contarte esta anécdota antes de proseguir. Un hermano llegó y puso una tremenda bulla. El varón que vivía al lado de su casa, en verdad, no era cristiano. En verdad no lo era. Que luego se convirtió, ya esa es otra cosa. Pero él, ante esa bulla, le vino y le fue pues a hablar a ese hermano y le dijo, mira, varón, contra ese sonido tan fuerte me está perturbando un poco. Y él le dijo, no, eso no lo voy a bajar porque esas son alabanzas al Señor. Esas son predicaciones cantadas. Pero ahora te quiero llevar a la reflexión. El punto es que dentro de todo esto, lo único que prevalece en la verdad de Dios es la armonía. Y si tú estás causando inarmonía, entonces ya eso no es la verdad de Dios manifestándose en ti. Eso es la transgresión de esa ley que dice que veías con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Eso es lo que estás haciendo. ¿No lo ves? Bueno, son cosas, pero la ley siempre viene de vuelta, porque es espiritual. Bien, en este punto vamos a pasar pues a la lectura bíblica en el libro de Colosenses, como ya lo acordamos para el live. Y allí pues disertaremos acerca de todo esto, igual que siempre, el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos nuestra lectura. Acá, esto tiene un título aquí que dice: la plenitud de la divinidad vive en Cristo. Miren que ninguno los engañe por medio de filosofías según las tradiciones de los hombres. El acta de los decretos
en contra de nosotros, fue clavada en la cruz de Cristo. Comencemos. Porque quiero que sepan cuán grande es la lucha que tengo por ustedes y por los que están allá en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi cara en persona, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, para conocer el misterio de Dios, el Padre, y también de Cristo. En ello está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en mi cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con ustedes, alegrándome y mirando su buen orden y la firmeza de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo y su conocimiento, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como se les ha enseñado, creciendo en esa fe con acción de gracias. Miren, que nadie los venga a engañar por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes están completos en Él, pues Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con una circuncisión que no se hizo con las manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso de la carne mediante la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitarán con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les vivifico juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ya en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en la bebida, o con respecto a los días de fiesta, o de la luna nueva, o de los días del reposo, lo cual es sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie les prive de su premio, afectando la humildad y culto
a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza de la cual todo el cuerpo, alimentado y unido por las ligaduras y coyunturas, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, porque como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos, a conceptos tales como no utilices, ni comas, ni toques, todas las cuales son muchas cosas destinadas a perecer con el uso del mismo, según mandamientos y doctrinas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario y en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Amén. Acá ciertamente vemos nosotros con claridad de que el llamado a sostener nuestra esencia espiritual es un hecho. ¿Cómo sostenemos nosotros nuestra actividad espiritual si no es en Cristo? ¿Y por qué te digo esto? Esto te lo digo porque el mismo Cristo nos explica a nosotros: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú estás practicando la verdad, estás dando pie a Cristo para que asuma el mando y el comando en tu vida, para que su mente se manifieste a través de tu vida, a través de ti. Pues como ya sabes, la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y fue el motivo por el cual Él subió a esa cruz, para que se materializara el perdón de los pecados de una buena vez y por todas, para que se entendiera la existencia real del perdón en la vida de los hijos de Dios, de esos espíritus que están encarnados en cada uno de estos cuerpos físicos por causa del Padre de los espíritus, el cual es Dios, y que a través de Él, de ese espíritu que es el que vivifica, es que nosotros pensamos, sentimos en este mundo, en este cuerpo, hablamos y nos movemos y hacemos lo que hay que hacer. Entonces, para nosotros es indispensable saber que esa acta, como lo dice acá esta palabra, con todos esos pecados, fue llevada allá a ser crucificada y exhibida públicamente en la verdad, la cual es Cristo. Él allí exhibió esa acta y la anuló.
con su sacrificio en la cruz. Allí vemos también nosotros de que de una buena vez nos mostró lo que significa la verdadera fe en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Y eso lo mostró con la salida de esa tumba, con la resurrección. Mostró de que las potestades, ni la muerte, ni el miedo podían someter a los hijos de Dios. Podían acabar con los hijos de Dios. Pues el Dios, te repito una vez más, y suena contradictorio hasta profundo, es vida. Porque Jesús lo explicó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es vida. La vida es Dios. Él es eterno, por lo tanto la vida es eterna. Acá no podemos seguirle metiendo miedo a las personas. No debemos, sí podemos, pero no debemos. Porque ¿cuándo será la sorpresa que en el momento que estemos allí, en el mundo espiritual, tengamos al frente esa persona con la cual nosotros logramos condenarnos a una eternidad en el mal, en las tinieblas, sencillamente porque le caímos a miedo, porque a través de mentiras lo hicimos ver cosas inexistentes, cosas que sencillamente no debieron estar, pero para muchos todavía están. El proceso que nos enseña Jesús en eso de subir a una cruz para abolir esa acta con los decretos de nuestros pecados, acabar con eso. Realmente, de cierta forma, es simbólica para muchos, pero es una realidad de vida para otros muchos, así como yo y otras personas. Porque si bien es cierto que Cristo es la verdad y la vida, y nosotros estamos practicando su verdad, pues esa verdad la estamos practicando en ese otro aspecto de Dios que es nuestra vida. Por lo tanto, sin duda alguna, por eso se nos dice aquí en la palabra que el que practica la verdad viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Hay un versículo en el Evangelio de Juan, en el versículo 1,
cuando después que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios, y habla de que en ese verbo estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. Pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran hechas malas. Yo me imagino que era complicado. Si ahora, pues, con dificultad, muchas personas logran entender toda esta palabras espirituales y todos estos conceptos espirituales y toda esta manifestación espiritual del conocimiento de Cristo, pues en aquella época más primitiva también era un poco más difícil para ellos el poder aceptar la verdad como parte de su vida diaria, como su vida diaria. El Espíritu de verdad guiando su vida. El amor, ese aspecto de Dios llamado amor, como la sustancia de todo eso que estamos viendo, sea lo que sea, y también de eso que no vemos y que está allí en lo espiritual, de todo lo espiritual, pues Dios es amor. Y Él es el que da la sustancia a lo que vemos y a lo que no vemos. No en vano la Biblia nos explica de que nosotros vivimos, nos movemos y somos en Dios. Lo repito una vez más, vivimos, nos movemos y somos en Dios. ¿Por qué? Porque así de sencillo, Él es la sustancia de todo lo que tú puedes ver y de lo que no puedes ver también, así como eso que tú llamas pensamiento y sentimiento, que es la actividad espiritual, la actividad del espíritu, que nosotros aquí en este mundo llamamos vida, porque el espíritu es el que vivifica, el que produce eso. Por eso es tan indispensable estar claro, como dice acá la palabra. Acá no podemos dejarnos engañar a través de palabras persuasivas, porque podría yo hablarte del buen orden y la firmeza de la fe en Cristo, pero podría suceder como dice la palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede porque, ok, de labios lo honras, de labios honramos, pero nuestro corazón lejos significa lo siguiente: el pensamiento y el sentimiento son una simbiosis, son una sola cosa. Y si tú crees en Dios, tú debes de creer en la verdad, debes de creer en el amor, debes de creer en Él como la vida que es. Debes creer en esos otros aspectos de luz, vida e inteligencia que tiene el Señor, manifestándose en forma autosostenida aquí en este mundo a través de las personas.
no somos la exclusividad. Tenemos que estar claros, porque Dios no hizo acepción de personas, pero sí estamos llamados a un ministerio de reconciliación con Dios. ¿Qué significa eso? De que nosotros, todos los que estamos en estos ministerios de reconciliación con Dios, bien sea en las iglesias, bien sea en las calles, bien sea en las redes, bien sea en donde sea, en cualquier parte del mundo, sencillamente estamos cada día preparándonos en nuestra vida para llevar la información de eso que se conoce como el Evangelio, y en algunos casos de nosotros, discernido. El Evangelio discernido, o sea, la palabra de Dios discernida. Es decirte, esas buenas noticias del reino de los cielos, las cuales sabemos de dónde proceden, porque sencillamente Jesús nos enseñó dónde queda el reino de los cielos para todos nosotros y sin excepción. Él nos enseñó que nosotros no vamos a salir con ese vasito allí, Dixie, ese vasito de cartón, a decir, helo aquí, helo más allá, helo por allá. No, el reino de los cielos está dentro de nosotros. Allí, desde allí es donde se producen nuestros pensamientos y sentimientos, que luego van a producir aquí en este mundo las palabras y las acciones. Y allí es donde ocurre el nacimiento nuevo. Y ese nacimiento nuevo, amado, amada, tiene que ver mucho con ese aspecto de la verdad, ese aspecto de Dios llamado verdad. Porque si mal no te acuerdas, la verdad es el Espíritu de verdad, es el mismo Espíritu Santo. Y es el Consolador del cual se nos habló. Entonces, nosotros no entendiendo ese punto, entonces nos hacemos de la vista gorda de la verdad. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciéndonos de la vista gorda del Espíritu que nos da la vida, del Espíritu Santo de Dios. Él nos lo da en forma perfecta. Pero el que empieza a calificar y a producir sus pensamientos de acuerdo a lo que aprendió en esta vida, bien o mal, somos nosotros. Nosotros utilizamos el Espíritu de Dios para producir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, sean buenos o sean malos. Y sin embargo, Él, en su infinita misericordia, nuestro Cristo tan bueno, está allí con los brazos abiertos, diciendo una sola palabra, que fue la que lo llevó a esa cruz. Perdón. Te está perdonando todo el tiempo las barrabasadas de lo que piensas. De lo que está equivocado. Dándote la oportunidad de que te des cuenta, te arrepientas de eso y endereces la cosa. De eso se trata. Jesús fue muy claro y categórico.
pero también muy poderoso, y siempre lo es por la eternidad. Él está en cada uno de esos aspectos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la Trinidad de Dios. Pero su conocimiento es infinito. Por eso, este hombre que había estudiado bastante, como tú ves, el apóstol Pablo, ese no era, como dicen por allí en la calle, un cusurro, pues, cualquiera. No, ese era un príncipe de los fariseos. Ese era un militar de alto rango. Ese tenía poder político y eclesiástico de paso también. Y poseía un conocimiento acerca de la ley de Moisés, de allá, de las enseñanzas de la Torá y de todas las enseñanzas de los profetas. Pero sin embargo, fariseo al fin y escriba al fin, le sucedió como a todos ellos. Lo primero que hicieron es como dice San Judas Apóstol en la epístola esa pequeñita que está antes del Apocalipsis. Negaron las potestades superiores, negaron nada más y nada menos que al consumador de la fe, a Cristo y su manifestación en este mundo, nada más y nada menos negaron. Acto seguido, en esas ideas que tenían, que si la política, que si la religión, que si el pueblo, que si tal, que si no podemos dejarnos quitar el poder, que cuidado con pecaron más, se extraviaron más, llevando a Cristo a ese punto donde tuvo que lo que hacían antes ellos, que era sacrificar esas palomas o esos machos cabríos sin defecto para la salvación de su familia, de ellos mismos o del pueblo, Cristo lo agarró todo en él. Ya no había ese sacrificio isacel del cual se utilizaba, donde agarraban aquel macho cabrío, dos machos cabríos, y uno era sacrificado y el otro era llevado al desierto para que muriera en sufrimiento. Cristo cubrió todas las expectativas de la expiación de nuestros pecados con su subida a la cruz, para que este decreto fuera anulado, no solo de la mente de estas personas y de todo el pueblo, sino de esta humanidad, la cual elevó de la barbarie a la civilización con un solo acto. El acto del perdón, conocido también como amor,
conocido también como verdad, conocido también como vida y como Dios actuando en la vida de sus hijos. Todo eso encierra esa palabra a nivel profundamente espiritual. Tú ves cómo son las cosas. Hasta ahora muchos habían pensado de que se trataba de algo allí mundanito. No, yo perdono, pero no olvido, dicen algunos. Si tú perdonas y no te olvidas, pues no estás perdonando nada, porque siempre tienes ese reconcomio, tienes ese recuerdo, tienes ese mismo malestar. No estás en la verdad, porque no estás cumpliendo con esa ley del amor, la cual es Dios. Hoy la invitación es para que practiques la verdad en tu vida. Sencillamente eso es. Pero no esa verdad circunstancial de que si alguien vino y me dijo, no, está lloviendo y no estaba lloviendo nada, y luego yo vengo y salgo, no estaba lloviendo nada, la verdad es que eres mentiroso. Esa no es la verdad. Ese es un concepto que hasta el sol del día hemos estado batallando muchos con ese concepto de la verdad. La verdad es Dios, mi hermano. Y Él es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. ¿Qué de verdad puede haber en que alguien se quiera condenar contigo metiéndote una mentira? Dímelo tú. ¿Qué de verdad puede haber el que alguien verdaderamente trate de agredirte, de hacerte mal, de pensar mal de ti? ¿Qué de verdad puede haber en eso? Dios no es así. La verdad de Dios no es así. La verdad de Dios es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Es el bien. Es el bien mismo manifestándose. Entonces, ¿cómo quieres validar un concepto de este tipo en tu vida? ¿Estás viendo hasta dónde te hacen llegar con esas, como dice aquí, esas palabras persuasivas y doctrinas de hombres? Porque eso proviene de allí. Proviene de doctrina de hombres. Esos conceptos de la verdad. La verdad nunca va a ser lo malo, porque la verdad es una manifestación del Espíritu de Dios. Es la manifestación de la luz misma. Esa misma que Jesús nos explica también hasta la saciedad allí en una de esas tantas parábolas. Lo explicó en ese ejemplo de la lámpara del cuerpo, la cual es el ojo. Ve lo que pasa cuando estamos en la oscuridad y cuando estamos en la luz. Si tu ojo tuviera en luz, todo tu cuerpo estaría en luz. Es decir, si tus pensamientos estuvieran en lo mejor, allá espiritualmente, eres un faro de luz grande.
Si tu ojo estuviera en las tinieblas, todo tu cuerpo estaría en las tinieblas. Allá te estás apagando, estás apagado. Y estas cosas hay que entenderlas. Todas estas cosas hay que entenderlas. Pero hay que entender y estar bien claro también en esa tercera parte de la cual nos habla Jesús, que es la que en realidad es para los que en realidad están en las cosas espirituales y predicando y llevando la información de las buenas noticias del reino, es la parte que más podría preocupar. Claro, la preocupación no es del Señor, pero eso podría estar molestando, esa cuestión de que ciertamente dice esa palabra, que si la luz que hay en ti tan solo fueran las tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Es decir, que esto es para aquel que cree saber algo y no lo sabe. En ese punto, eso no puede ser muy agradable, que uno se dé cuenta en un momento dado que creía saber algo y eso no era. Por lo tanto, es necesario el discernimiento de todo lo que creemos, de lo espiritual, de la palabra de Dios en este caso, que es el conocimiento de Dios que está aquí en la Biblia. En un conocimiento tú ves varios puntos de vista que que conducen hacia un mismo objetivo, que es terminar esa obra. La obra, sea la que sea que estés haciendo, si es una obra de ingeniería, todos los conocimientos aunados a terminar la obra son positivos. Asimismo, es este punto donde nosotros dejamos y permitimos, por favor, que aquel que comenzó la obra en nosotros la termine. Pero nunca la va a terminar si nosotros seguimos atravesándonos en el medio, impidiéndole el espacio y la entrada a su espíritu de verdad en nuestra vida. Con estas, como dice aquí, cosas de hombres, palabras persuasivas, criterios y filosofías, los cuales muchos han llegado hasta agarrar un estado, una ciencia, ya han agarrado, para hablártelo así por la calle del medio, han agarrado la teología para disertar. En estos días estaba escuchando acerca de ese punto a un muchacho que hizo sus estudios teológicos. En realidad son muy buenos, sí, sin duda alguna. Ponerte en el contacto en el contexto de una cosa, saber lo que es la homilética, saber lo que es la exegesis, y así, la hermenéutica. Pero si la palabra te está diciendo a ti
que el Espíritu de verdad es el que te va a guiar a toda la verdad y que lo que tú no sabes, Él te lo va a mostrar y tu espíritu depende de Él, ¿por qué mejor no te quedas tranquilo dentro de ti y haces como dice el Salmo 46? Aquíétate, cállate y sabed que yo soy Dios, dice el Señor. Para que Él haga su trabajo y tú sencillamente únete a Él en la práctica de la verdad, en la práctica de tu verdad, la cual es Él en tu vida. De ese punto es que se trata. Bueno, hoy vamos a pasar a los agradecimientos. Muchas gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por tu verdad. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu vida. Muchas gracias por todas estas personas que asisten al live. Muchas gracias por lo que estamos estudiando. Muchas gracias por lo que estamos practicando tu verdad en la vida diaria. Muchas gracias absolutamente por todo, pero sobre todo porque nos escuchas. Lo sabemos porque ¿quién más, como dice tu palabra, que el espíritu del hombre, del espíritu de Dios que está en el hombre, puede conocer lo que el espíritu manifiesta? Dímelo tú. Entonces, en ese punto, damos las gracias al Señor por su espíritu, por ser el Padre de los espíritus y porque nuestro espíritu es parte del de Él. Muchas gracias, Señor. Hoy, Padre Celestial, te damos las gracias por todo, pero también por eso que dije hace un momento, porque tú nos escuchas y porque donde están todos dos o más reunidos, allí estás tú. Aquí están varias personas y estoy yo también. Y muchas gracias por ello. También, Padre Celestial, igual que todos los días, estamos para poner aquí también en tus manos a todos los que necesitan salud, a los que necesitan salud física, mental, espiritual, material, económica, cualquier tipo de salud, Padre, sánales. Sana principalmente esos que están operando ahorita. Ayuda a esos médicos a que las operaciones salgan bien. A todos los que están en los hospitales y sus pabellones. A todos los que están en los centros policiales, en las cárceles también. En las calles, en los hogares, en los lugares más alejados de este planeta, por allá donde no hay civilización y que no saben nada de las buenas noticias de tu reino, pero que tú estás allí presente y en el momento que sea indispensable se los hará saber. Muchas gracias, Señor, por todo. Gracias por la plataforma TikTok Live. Gracias porque en realidad hoy hemos avanzado un poco más en esta serie de live, estableciendo la verdad en la vida diaria a través de la iglesia virtual, que es como se llama pues esta página aquí en TikTok. Muchas gracias por todo. También gracias porque nos has permitido estar en YouTube, en Facebook, en Instagram también, y por allá en Telegram, y en todas esas redes sociales
Muchas gracias por tu infinita misericordia, porque verdaderamente me sacaste a mí y a tu ministerio de ahí de las calles, donde estábamos sufriendo los embates del enemigo a cada rato, y nos has traído a una plataforma donde llegamos pues a más personas en el día, y muchas gracias por eso también. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Gracias también por acá a Elisban, a Ángel, a Hijos de Dios, a Juan Carlos y a Rodín Bautista. Muchas gracias por su visita. Gracias por asistir al live. En el nombre de Jesús. Amén. Y a Judy Reyes también. Disculpa, Judy, que no te había visto.